11 menos cuarto, y todos los que transitamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires seguramente estamos viendo más personas en situación de calle, abajo de las autopistas. Es algo muy notorio, una imagen que se repite cuadra tras cuadra y un tema del que no se está hablando mucho en los grandes medios: cómo hacer para pasar la cuarentena sin techo. Y por eso estamos en comunicación con Pablo Vitale. Él es director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, licenciado en Ciencia Política, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, y también es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Es docente, integrante del equipo de investigación en la UBA y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Muy buenos días, Pablo. Jessica te habla, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenos días. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la Bárbaro. comunicación. Y bueno, ahí hacíamos alguna breve introducción de qué pasa con la cuarentena para los sin techo. Hubo un censo de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires que fue realizada en abril del año pasado, que arrojaba que eran 7.251 las personas que estaban en esta situación. ¿Cómo es la situación actualmente y cómo crees que afecta a a esta población la pandemia? Bueno, no hay dato cierto todavía y de hecho ahora el gobierno de la ciudad va a empezar a discutir cómo ajustar el censo que históricamente vienen haciendo, que siempre contabiliza muy a la baja. Para que se den una idea, de las 7.200 personas que se contabilizó en el censo popular el año pasado, el gobierno de la ciudad decía que había alrededor de 1.000. Claro. En ambos censos igual se registraba un aumento equivalente, porque en el censo anterior del gobierno de la ciudad también subregistraban población, pero sí pudo verificar que había un aumento de la población en situación de calle de alrededor del 25%. Y en este momento, obviamente, no tenemos datos ciertos. Está el dato sensible que comentaba, de que quien circula por la calle a la noche ve una cantidad impresionante de cantidad de personas, y se corresponde bastante con que es la manifestación más sensible a la situación de crisis en términos habitacionales, ¿no? Las villas contraintuitivamente crecen siempre y sobre todo en periodo de recuperación económica, pero la población en situación de calle es la que verifica crecimientos muy altos en situación de crisis, y también asociado a distintos factores, ¿no? Gente que se queda en la calle por desalojos, gente que tiene dificultad para acceder a la vivienda, pero también mucha gente que queda circulando en la ciudad de Buenos Aires, viviendo por ahí en segundo o tercer cordón, porque tiene alguna oportunidad un poquito mayor de acceder a mecanismos de supervivencia, ¿no? Entonces todos estos factores se conjugan para que la población en situación de calle aumente muchísimo por diferentes razones y con diferentes problemáticas, todas convergentes en la dificultad de acceso al suelo y la vivienda por parte de los sectores populares, ¿no? Claro, ¿y cómo se puede hacer, digamos, en esta situación de pandemia? Hay paradores en la ciudad. En otro momento, el año pasado, había sido también en el invierno un tema de debate público. Bueno, ahora no se está debatiendo mucho, pero ¿cómo es el mecanismo en la ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿hay paradores? ¿En qué estado están? Hay paradores al principio de la pandemia, no, pero un poquito, porque al principio de la pandemia afectó sobre todo al cordón norte de los sectores de más altos recursos, pero poquito después, cuando empezó a afectar a los sectores populares, para que se den una idea, el parador Retiro tuvo una ratio de contagio del 90% de la población que estaba en el parador. Condiciones que obviamente son absolutamente opuestas a las necesidades que tiene la pandemia para el aislamiento. Después se fueron haciendo adecuaciones, todo siempre tarde respecto a los contagios e insuficiente respecto al volumen de personas que van sumándose a vivir en situación de calle, y además dar respuesta a una parte de la población en situación de calle, no a familias fundamentalmente, sino a personas solas. Tienen toda una serie de restricciones que sí llegan a alcanzar una parte de la población en situación de calle, pero no el conjunto. Y obviamente siempre es una respuesta paliativa insuficiente. Este año, sobre todo por una cuestión climática, todavía no está tan puesto en agenda. Yo no sé si se acuerdan, pero el año pasado el pico de proyección mediática fue cuando se dio también el pico de frío, y bueno, hubo Claro, que personas hubo que murieron por fallecidos. estar en situación de calle y, claro, estar expuestas a estas bajas temperaturas. Como eso todavía no pasó, pero probablemente pase en las próximas semanas, viene demorándose la aparición de un fenómeno que pese a que no aparece en los medios, cualquiera que circula en la calle lo ve como un problema muy grave, ¿no? Claro.
Y Pablo, Y recordamos, perdón, y sí. complementariamente tampoco hay otras respuestas que tengan que ver con la necesidad de fondo, ¿no? Digamos, de vuelta, de acceso a la vivienda. Pese a que la ciudad de Buenos Aires tiene una ley bastante modelo para responder a la necesidad de personas en situación de calle, sobre todo muy orientada a evitar la punición del estar en esta situación, también plantea la necesidad de que el gobierno desarrolle un conjunto de políticas integrales que, por supuesto, pese a tener varios años de vigencia la ley, no se ha desarrollado hasta el momento, ¿no? Claro, recordamos, estamos en comunicación con Pablo Vitale, que es de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y justo desde la asociación, 3 días antes de que se decretara el aislamiento obligatorio el 20 de marzo, ustedes junto a otras organizaciones realizaron una presentación al gobierno de la ciudad donde exigían que se adopten medidas urgentes para garantizar el acceso de las personas que viven en situación de calle a condiciones adecuadas de higiene, seguridad. ¿Tuvieron alguna respuesta una vez que presentaron este informe por parte de las autoridades? No directa e inmediata, digamos. Siempre lo que está pasando últimamente con el Poder Judicial de la ciudad es que el Poder Judicial tiene una vía, hace una serie de reclamos, se incumplen las mandas judiciales. En paralelo hay algún grado de respuesta por parte del gobierno de la ciudad, siempre deficitaria respecto a lo que se reclama de las organizaciones y a lo que inclusive manda el Poder Judicial local, con una serie de dilaciones que sobre todo en esta situación de emergencia terminan resultando en no ejecutar lo que se dispone, ¿no? Sí se abrieron algunos espacios de albergue para población en situación de calle, pero están muy lejos de lo que se reclama tanto de las organizaciones de afectados directamente. Hay muchas organizaciones de personas en situación de calle como desde quienes acompañamos su lucha, ¿no? Y esto Claro. en un contexto, solo lo señalo, de que el propio gobierno de la ciudad ha sacado un informe hace algunos meses dando cuenta de que hay un parque inmobiliario de alrededor del 10% vacante, ¿no? Y en esta situación en particular, este contraste entre tener los cartelones de venta o de alquiler o de inmuebles vacíos con personas durmiendo enfrente se da todo el tiempo, ¿no? Entonces, la poca acción respecto a movilizar ese parque inmobiliario ocioso que no está siendo usado por nadie, en este momento ni siquiera es un resguardo muy rentable, ¿no? Porque hay una situación económica muy compleja, pero que en general ha estado al servicio de la renta inmobiliaria y no del uso de vivienda, que evidentemente es cada vez más necesario, ¿no? Hola Pablo, te habla Sol Bajar. Te quería consultar, bueno, vos recién justamente mencionabas la situación, la cantidad de viviendas ociosas que hay en la ciudad y por otro lado recordaba, no sé, los desalojos que hubo en todas estas semanas que hemos visto, terribles, incluso en algunos casos con represión. Y vos mencionabas que las organizaciones exigen distintas medidas que no tienen respuesta. Bueno, quería preguntarte cuáles son esas medidas. Supongo que la primera debería ser esta, ¿no? La de los no a los desalojos, pero bueno, ¿cuáles otras medidas están planteando ustedes? Bueno, lo complejo también del caso, digamos, del emergente de la situación de calle es que no tiene una respuesta todavía unificada y clara por parte de las organizaciones, porque justamente tiene emergentes muy diferentes, ¿no? Hay personas que tienen décadas viviendo en calle y que fundamentalmente lo que reclaman es que no sean reprimidos o no sean punidos con mecanismos tipo la UCEP en su momento, que desalojaba compulsivamente a quien estuviera viviendo en espacios públicos. Hay otro conjunto de personas que claramente lo que necesitan en el otro polo, ¿no? Es una respuesta habitacional porque no pueden acceder por mecanismos formales, incluso informales, a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y que entonces lo que requieren es una respuesta a ese problema de fondo y un conjunto de personas que, como les decía hace un rato, lo que tienen es lo que necesitan es una vivienda temporal en la medida en que hace un trabajo digamos, informal, pero de tiempo no completo en la ciudad de Buenos Aires, o mecanismos como para poder trasladarse sin que esto afecte su acceso a la vivienda, ¿no? Entonces digo, solo para mencionar 3, más un conjunto de familias que están temporalmente en situación de calle por situaciones de desalojo. Entonces es una gama muy completa de necesidades muy diversas a las que responder con diferentes medidas de política pública, que es lo que en la propia ley de personas en situación de calle se preveía como un plan integral, ¿no? A diferencia de lo que uno puede pensar, no sé, en villas de asentamientos, obviamente también hay situaciones distintas, pero la respuesta fundamental es radicación, regularización dominial,
adecuación de la vivienda a la situación de las familias. En el caso de situación de calle se requiere un conjunto bastante más amplio de políticas de vivienda, pero también lo que ponen en evidencia es la falta de política y regulación que haga accesible la vivienda a los sectores populares, ¿no? Y de fondo, lo que todas estas manifestaciones, población en situación de calle, villas de asentamientos, inquilinato, hoteles, pensión, inclusive las dificultades para el alquiler en alguna gama del mercado formal, evidencian es que hay una política de fomento del mercado inmobiliario, hay una política de fomento de la valorización del suelo de la ciudad de Buenos Aires y no hay políticas integrales que hagan accesible la vivienda para los sectores populares. En el mejor de los casos, la consolidación de las villas existentes, pero nulas políticas que generen alternativas para quienes no tienen vivienda hoy, ¿no? Todo eso es lo que se viene reclamando como una necesidad de formulación de fondo de la respuesta habitacional y, para el caso de situación de calle en particular, pensar en estas otras manifestaciones de la población en situación de calle que tal vez requieren otro tipo de respuesta. Tradicionalmente las organizaciones de personas en situación de calle fueron impulsoras de respuestas del tipo de paradores porque hay una parte de la población que requiere ese tipo de solución, que no quiere necesariamente una vivienda formal como existe, digamos, y como es el reclamo mayoritario para el resto de los sectores populares, y se tiene que adecuar la respuesta a esa demanda. Y al mismo tiempo, digamos, esta respuesta de fondo es la que nunca se da, ¿no? Y en cualquier caso son inadecuados los paradores, son inadecuadas las respuestas para este sector de la población que no requiere una respuesta clásica de acceso a la vivienda, ¿no? Claro. Pero Pablo, igualmente esta es la respuesta latente de fondo. Pablo, y para finalizar, porque bueno, sabemos que también tenés otros compromisos, Sí, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás en las conferencias de prensa de Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, que cuando escuchás quédate en casa permanentemente esa campaña, digamos vos que tratás el tema y estás involucrado con distintas organizaciones? Bueno, nosotros también desde ASIG y con un conjunto de organizaciones, cuando se inició la pandemia, planteábamos esto de quedarte en casa si tenés una, ¿no? Y si es adecuada, porque lo que anticipábamos al inicio y lo que confirmamos en el desarrollo de la pandemia es que esta consigna es una consigna que una parte de la población puede acatar y otra parte de la población está impedida completamente de llevarla a cabo. Y esto no solo quienes no tienen casa, que es obvio, sino también quienes tienen una casa y es inadecuada, viven hacinados, viven en inquilinatos formales e informales y por lo tanto no tienen posibilidad de hacer un aislamiento como corresponde, y era algo que anticipábamos y que se confirmó con la expansión del COVID en villas, por ejemplo, ¿no? Donde el 53% de la población de la Villa 31 se contagió. Y se contagió porque justamente tiene condiciones habitacionales que son inadecuadas para llevar adelante las medidas de prevención que se están proponiendo desde los gobiernos, ¿no? Y esta inadecuación tiene que ver con a quién se le habla de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía uniformiza algo que en realidad obviamente es diverso y que tiene estamentos y clases que hacen que unas puedan ser receptoras de esos mensajes y de esos mandatos y otras no. Y con las que no, se hizo poco y tarde para poder paliar la expansión del COVID. La única ventaja que tiene es que es una población joven, entonces que la tasa de mortalidad fue relativamente menor, pero el grado de contagio y las afecciones futuras que probablemente impliquen esta expansión del virus en los barrios populares y entre los sectores populares en general, bueno, la vamos a ver en un tiempo, ¿no? Pero de vuelta, lo que pone de manifiesto la situación de pandemia, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, pero vale la pena repetir, es que se intensifican las desigualdades sociales que vivimos cotidianamente y se ponen en evidencia. Y esperemos que la centralidad que ganó en la agenda pública, la necesidad de vivienda y la necesidad de que la vivienda sea adecuada, persista en un periodo post-pandémico y que nos permita entender con profundidad el derecho a la vivienda como un derecho equivalente al derecho a la salud, a la educación y demás. Nosotros jugábamos con una metáfora de que nos resultaría intolerable moral y políticamente que alguien ahorrara en vacunas esperando y especulando con que aumente el precio en un momento de pandemia, ¿no? Digamos, algo que ahora se pone muy de manifiesto. Con la vivienda es lo que se hace siempre. Claro. La vivienda se acumula y se espera que se valorice para colocarla en el mercado
y está fundamentalmente orientada a resguardar renta por sobre el garantizar un derecho básico elemental como es el techo, ¿no? Entonces, ese problema propio de la ciudad capitalista, digamos, se pone muy de manifiesto en la emergencia de la pandemia y, bueno, esperamos que esa sensibilización de la urgencia persista cuando podamos discutir y recuperar cierta dinámica de normalidad que podamos poner en cuestión, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación y, bueno, seguiremos de cerca las novedades. Como os decís, bueno, se vienen semanas más frías, así que, bueno, estaremos consultando en todo caso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, sí, lamentablemente probablemente tengamos para hablar bastante del tema un tiempo, así que sí, a disposición. Muchas gracias. Un beso. Los dueños de todo también compran las noticias.